Si algo me ha enseñado la vida es que las citas son muy complicadas. Cuando era niño, pensaba que invitar a alguien a salir era una completa pérdida de tiempo. Al crecer, mis creencias se mantuvieron igual, pero para entonces ya había hecho amigos que tenían sus propias parejas. Con el tiempo, la presión de grupo me afectó y me inscribí en el primer sitio de citas que pude encontrar. Ahora, no puedo decir si los eventos que siguieron ocurrieron por ese sitio en particular, o simplemente por mi terrible suerte. Para estar seguro voy a abstenerme de nombrar el sitio en cuestión. Durante mi tiempo en el sitio, logré encontrar lo que considero una cantidad respetable de coincidencias. Las citas que tuve con estas mujeres iban desde lo mediocre hasta lo simplemente extraño. El primer ejemplo de una de estas citas fue con una mujer a la que llamaremos Jennifer. Tenía más o menos mi edad, cabello rubio, bastante menuda. Una chica aparentemente normal. Hablamos sobre nuestros intereses durante unos días a través de mensajes instantáneos hasta que finalmente acordamos encontrarnos en una cafetería local para almorzar. La tarde comenzó bien. Hablamos sobre el trabajo, nuestras familias, lo que hacíamos los fines de semana. Lo único que realmente me molestaba era su tendencia a revisar su teléfono cada 5 minutos o algo así. Le pregunté si estaba esperando una llamada o algo, pero ella lo descartó como si no fuera nada y rápidamente cambió de tema. Cuando el almuerzo estaba a punto de terminar, Jennifer efectivamente recibió una llamada. Miró su teléfono, luego me miró de inmediato y dijo que necesitaba atender la llamada afuera. Asentí y la observé mientras salía rápidamente de la cafetería, llevándose el teléfono al oído. Mientras hablaba por teléfono, caminaba de un lado a otro, y su expresión parecía algo nerviosa. Naturalmente me preocupé, pero sabía que era mejor no entrometerme en los asuntos personales de los demás, así que esperé educadamente, revisando mi propio teléfono de vez en cuando. Después de unos 15 minutos regresó y me pidió si podía acompañarla a una tienda de conveniencia cercana para hacer un recado rápido. Acepté acompañarla, notando cómo aún parecía preocupada por algo. Cuando llegamos allí, me dijo que la esperara afuera, lo cual era extraño, porque pensé que querría que me quedara con ella todo el tiempo. Sin embargo, lo ignoré y encendí un cigarrillo mientras esperaba. Pasaron 10 minutos, luego 20, 30, y así sucesivamente. ¿Qué estaba tardando tanto? ¿Estaba teniendo problemas para encontrar lo que necesitaba? La tienda era bastante pequeña, así que no podía ser tan difícil. A pesar de sus instrucciones, decidí ser un caballero y entrar para ayudarla. Sin embargo, una fracción de segundo antes de que tocara el picaporte de la puerta, el interior de la tienda se volvió completamente negro. No fue como si se hubiera ido la luz. Desde las ventanas, la vista del interior era pura oscuridad. No se distinguía nada. Alcé la mano para abrir la puerta y entrar, pero un mal presentimiento en el estómago me hizo dudar. Mirando a mi alrededor, noté que nadie más parecía notar este evento inusual. Las personas en la calle pasaban sin siquiera mirar en dirección a la tienda. Después de unos 5 minutos, la luz dentro de la tienda volvió. El interior se veía exactamente igual, como si nada hubiera pasado. No pude ver a Jennifer a través de la ventana, así que entré para ver si estaba bien. Los otros clientes que vi parecían normales, aunque creo que escuché a uno susurrarle algo a otro cuando pasé. Al no encontrar a Jennifer, le pregunté al cajero si la había visto entrar. No, pero si veo a alguien así te lo haré saber. Le di las gracias y me dirigí hacia la puerta. Sin embargo, mientras lo hacía, noté a otro cliente susurrándole algo a su compañero. Cuando los miré directamente, inmediatamente dejaron de hablar y se apartaron uno del otro. Estaba lo suficientemente confundido por la desaparición repentina de Jennifer como para no prestarle mucha atención a eso mientras salía. He enviado mensajes a Jennifer desde entonces, pero aún no recibo ningún tipo de respuesta. Hace unos días, su perfil en el sitio web fue eliminado. Intenté llamarla, pero solo recibí el mensaje estándar de «Este número ya no está en servicio». No estoy seguro de lo que le pasó, pero dado cómo actuaba y las circunstancias de su desaparición, no tengo muchas esperanzas. Me dicen que soy un raro. Y no es porque sea un acosador. No soy un asesino, ni un violador, ni ninguna otra de las exageradas mierdas que la gente trata de lanzarme. Mi defecto es que me gusta enviar fotos de mi polla. Llámame un sexter compulsivo. Y sí, eso incluye fotos no solicitadas.
Ok, tal vez no sea lo más elegante del mundo, pero joder, no es como si acosara a chicas en línea con insultos o criticándolas. No las llamo perras o putas ni nada de eso. O sea, mierda, los chicos también pueden ser inseguros. Sí, sé que hay más presión sobre las mujeres para complacer los estándares de belleza de la sociedad. Lo entiendo. Solo un imbécil estaría en desacuerdo con eso. Pero aún así, las mujeres pueden conseguir atención y halagos tan jodidamente fácil. La mitad de esas fotos de perfil son selfies del trasero o de ellas mostrando sus grandes pechos. Y como era de esperar, consiguen millones de me gusta. Entonces, ¿qué hay de malo en que yo suba una foto de mi gran bulto? ¿Por qué eso me hace un raro o un imbécil? Incluso cuando me atrevo y las envío sin que me las pidan, aún consigo la atención de una chica si está de humor. Soy un chico atractivo. Tengo una polla grande. Me dicen que tengo un buen trasero de jugador de béisbol también. No veo por qué tomar fotos de mi trasero o de mi polla me hace tan diferente de las modelos de Instagram o de todas las chicas solteras con fotos provocativas en sus perfiles de citas. Es la misma motivación. Busco atención. Colecciono cumplidos, tal como ellas. Este viernes por la noche no fue diferente para mí. Estaba solo en casa en el maldito medio de la nada, aislado y rodeado de bosques como vecinos. Era un chico universitario sin amigos. Ni decir que sin novia tampoco. La casa de mis padres era grande y elegante, pero vivir aquí en el campo podía ser solitario, especialmente cuando sabía que todos mis compañeros estaban de fiesta y pasándola en grande. Todo lo que tenía en ese momento era una maratón de películas de terror en blanco y negro de TCM para entretenerme, un paquete de 12 cervezas baratas para hacerme compañía, y mis aplicaciones favoritas para darme consuelo: Meet Me, Tinder, Snap, Kik. Las abrí todas buscando una charla sexy, buscando cumplidos. Había sido una buena noche hasta ahora. Hablé con algunas chicas y les mostré mi cuerpo. Oh, eres tan lindo, Patrick. Tu polla es tan grande, Patrick. Dios, qué buen trasero. Esa polla, oh Dios. Sí, me estaba yendo bien. Y mi noche acababa de mejorar. Acababa de hacer match con una preciosa chica de 21 años. Natasha. Tenía un aspecto exótico y su estilo era creativo. En todas sus fotos llevaba ropa psicodélica. Piensa en una versión hippie de Paula Patton. Y era realmente genial para hablar. Gracias, Tinder. Nuestra conversación subió de tono bastante rápido. Le gustaron mis fotos del bulto. Ambos nos lanzamos cumplidos como si fueran pan caliente. Y joder, vivía cerca, quizás a menos de 30 minutos de aquí. Por una vez había hecho match con alguien dentro de una distancia razonable, sin mencionar que parecía realmente única y atractiva. Ni siquiera me molesté en pedirle su Snapchat. Natasha fue tan genial que me dio su número. Mi alegría creció mientras me bebía mi cuarta cerveza como si fuera un cigarro de Victoria. Empezamos a mandarnos mensajes y la magia continuó. Natasha estudiaba letras, igual que yo. Y a ambos nos encantaban las películas de terror. Hasta estábamos viendo TCM. House on Haunted Hill de William Castle. Esto fue amor a primera mensaje. Y de ahí, las cosas se pusieron calientes. Natasha empezó con una selfie topless en el baño. Es seguro decir que perdí interés en House on Haunted Hill al instante. Natasha era hermosa, y sus pechos eran gloriosos, grandes y voluptuosos, justo como me había dicho que era mi polla. Me di cuenta de que en la foto la puerta de su baño estaba abierta, así que tal vez estaba sola en casa. ¿Qué tan afortunado podía ser esta noche? Natasha quería otra foto de mí, así que accedí. El único problema era tener que elegir entre mi galería de selfies desnudo. Suena egocéntrico, lo sé. Pero me gustaba lucirme. Además estaba atendiendo la mirada femenina. No es como si estuviera presionando a Natasha para que me enviara algo. Y oye, al menos tenía las nalgas y la gran polla que valían la pena enseñar, ¿no? De todas formas elegí una de mis favoritas. Yo sonriendo con mi gran polla en el espejo del baño. A Natasha le encantó. Me respondió más rápido que un susto barato de William Castle. Dios, eres tan grande, me dijo. Música para mis oídos. Sonriendo estaba listo para darle otro sorbo a la cerveza cuando un fuerte chirrido me sobresaltó, haciéndome derramar un poco de cerveza. Molesto miré hacia la tele. William Castle me había asustado de nuevo. Otro maldito susto barato. Silencié la tele, listo para concentrarme en mi nuevo emocionante momento en lugar del clásico de los años 50. Otro mensaje de imagen de Natasha llegó. Sonreí con emoción al abrirlo.
La foto mostraba a Natasha apretando esos grandes pechos juntos en el baño. Tenía una mirada seductora en su cara. Incluso cuando intentaba ser súper sexual, aún tenía una inocencia juguetona. Esperaba que tal vez eso era lo que ella pensaba de mí cuando sonreía con mi polla afuera. Me envió un mensaje de texto. ¿Puedo ir a tu casa? Pensamientos encontrados recorrieron mi mente. Claro, estaba cachondo y no había tenido sexo desde que tenía 19 años. Y sí, ninguna de mis pocas conquistas estaba a la altura de Natasha. Ninguna era tan atractiva, o tan genial en ese caso. Joder, ni siquiera estoy seguro de que alguna de ellas estuviera siquiera buscando un título, mucho menos uno en letras. Pero, por otro lado, Natasha podría haber sido un tipo mayor haciéndose pasar por una chica para obtener fotos de pollas jóvenes. O tal vez una vieja rara. O demonios, incluso una estafadora que vendría aquí en medio de la noche para obligarme a tomar desnudos para ella. Pero los pechos de Natasha eran tan grandes, y estaba buena, y estaba solo. Y William Castle ni Vincent Price iban a hacer nada para satisfacer mis deseos sexuales, así que me rendí. 1414 Winston Road, le escribí de vuelta. También añadí, ¿estás segura de que no estás muy lejos? Puedo ir allí. Recibí una rápida respuesta. Sí, estoy como a 5 minutos de ahí. Pensé que estabas en Americus. Le contesté. Su rápida respuesta. No, mi abuela vive en Stanwyck. Estoy aquí el fin de semana. Joder, pensé. A este paso debería comprar boletos de lotería. Pronto llegó otra foto. Sin siquiera pedirlo, la reina Natasha me envió otro desnudo. Esta vez de ella en sostén y bragas. Aquí estaba esta chica preciosa posando en su baño para mí. Joder. Miré la hermosa imagen, encantado. Me envió un mensaje. ¿Te gusta? Antes de poder responder, noté algo en la esquina de la foto. Y en ese momento, mi momento de gloria se desvaneció. En lugar de triunfo, sentí un inmenso miedo. Alguien con una laptop estaba de pie justo fuera del baño de Natasha. El resplandor de la pantalla iluminaba su pasamontañas, ropa oscura y guantes negros. Sus ojos sin expresión miraban fijamente a Natasha. Pero sobre todo, la laptop que sostenían reflejaba una reluciente cuchilla de carnicero que sostenían. Y Natasha parecía no tener idea de que alguien estaba parado a pocos metros de ella. Entré en pánico, no sabía qué hacer. Tomé otro trago de cerveza como si eso me fuera a calmar o hacerme pensar con más claridad. No lo hizo. Mis ojos se quedaron en la aterradora imagen. El oscuro pasamontañas, los ojos penetrantes, la afilada cuchilla. La observé durante lo que pareció una eternidad. Supongo que estaba esperando que Natasha me enviara otro mensaje. Oh demonios, otra foto en ese baño. Esta vez sin quienquiera que estuviera allí acechando en su pasillo. Apuré la cerveza. Tiré la lata número 5 sobre la mesa de centro. Armado con valentía etílica llamé a Natasha. Siempre odié las llamadas telefónicas. ¿Por qué crees que siempre texteaba y sexteaba? Pero sabía que esto era diferente. Natasha necesitaba ayuda. El teléfono sonó y sonó. Nervioso, el sudor resbalaba por mi cara. Vamos, Natasha, murmuré. Contesta el maldito teléfono. Pero no respondió. Los tonos ominosos resonaban en mi mente como si mi cabeza fuera como una vasta cueva. Y luego su buzón de voz me dio la bienvenida. Al menos Natasha tenía una voz linda. Colgué, inquieto y perturbado. Tiré el teléfono sobre la mesa de centro, justo al lado de la lata vacía. En ese momento me sentía impotente. Apenas conocía a Natasha y fuera de mi impulso por sextear, probablemente nunca le habría hablado. Pero me importaba. Estaba jodidamente preocupado. Mis nervios me hicieron sacar otra lata de cerveza barata. Creo que me la bebí en segundos. Se suponía que me ayudaría a calmarme, pero no lo hizo. Los esqueletos y sustos de William Castle no ayudaban tampoco. Aplasté la lata vacía y la dejé caer sobre la mesa de centro. Mi teléfono entonces rompió el silencio con una vibración fría. El desagradable sonido de este deslizándose por la mesa me asustó muchísimo. Tomé mi celular. Un nuevo mensaje de Natasha me esperaba. Era un mensaje de imagen. Dudoso, debatí abrirlo. ¿Y si todo esto era algún tipo de broma enferma y Natasha me estaba enviando un virus o un enlace a uno de esos sitios porno amateur? Lo triste es que en realidad esperaba que fuera eso. Que mi gran crush fuera solo un bot de spam, no un objetivo desprevenido. Pero necesitaba saber con certeza. Pasé el dedo por la pantalla de mi teléfono. Me giré horrorizado.
Natasha estaba en la imagen, solo que esta vez no la había tomado ella. En lugar de posar en su postura más sexy, su cuerpo asesinado había sido colocado en la bañera. Aún con su sostén y bragas, su pecho excavado por una hoja afilada, pedazos de sus órganos colgaban como adornos en un árbol. La bañera, que antes estaba vacía, estaba casi llena de rojo, un verdadero baño de sangre de su cuerpo. A juzgar por las marcas y cortes en sus manos, había luchado. Pero en su estado vulnerable, no tuvo oportunidad. Nadie la tendría. Y sus ojos grandes se quedaron conmigo. Se había ido su linda sonrisa, pero sus ojos, que me habían cautivado toda la noche, estaban bien visibles. Y me miraban directamente. Me obligué a mirar la imagen perturbadora una vez más. Estaba devastado, pero no podía evitar notar cómo el asesino había posicionado a Natasha de manera casi artística. Era una pose casi estética. Incluso la iluminación en la habitación parecía diferente. Como si este maldito enfermo hubiera preparado todo solo para la foto. Solo para su audiencia, solo para mí. Dios, dije horrorizado. Lágrimas rodaban por mi cara mientras volvía a la pantalla de inicio. Nunca conocí a Natasha en persona, pero la angustia me devastaba. Parecía haber sufrido mucho dolor. Dios, debió haber sido horrible. Esperaba que todo fuera solo una broma enferma. Pero sabía que eso era solo un pensamiento ilusorio. Miré hacia la tele. De algún modo el entretenimiento barato de William Castle me resultaba reconfortante. Los asesinatos fingidos, el esqueleto de plástico y el set de mansión elaborada eran una distracción bienvenida de la violencia demasiado real que sostenía en mis manos. Como una descarga eléctrica, mi teléfono vibró con otra notificación. Una nueva y fría oleada de terror me invadió. Miré la pantalla. Era otro mensaje de Natasha. Lo abrí y vi el mensaje. «Hola, guapo». «¿Qué demonios?», pensé. Luego apareció otro mensaje. «¿Reconoces a tu pequeña perra ahora?». El horror me invadió. El asesino estaba jodidamente texteándome. Temblando comencé a responder. Un tercer mensaje golpeó mis ojos aterrados. «Es toda una gritona». Le envié una respuesta. «¿Quién demonios eres?». Y luego pensé qué demonios estaba haciendo. El valor de borracho realmente me había afectado. No estaba llamando a la policía ni a mis padres. Estaba texteando a un asesino. Enojado conmigo mismo, hice lo que pensé que cualquier mente borracha y aterrada haría. Abrí otra cerveza. Mi teléfono vibró con una nueva notificación. Temiendo el siguiente mensaje o foto, miré la pantalla. Pero no era ninguna de las dos cosas. En cambio, el asesino había enfatizado uno de los mensajes que le envié a Natasha. Un signo de exclamación resaltaba mi dirección de casa. 1414 Winston Road. Mi corazón se hundió mientras la cerveza barata se me resbalaba de los dedos. La lata se estrelló contra el suelo y la cerveza empapó mis calcetines, pero no lo sentí. Solo sentí miedo, un jodido horror inmenso. Otro mensaje fue enfatizado. El que Natasha decía que estaba a solo 10 minutos de distancia. El signo de exclamación me hizo darme cuenta de que su asesino estaba a menos de 10 minutos de distancia. Sosteniendo el teléfono, salí corriendo de la habitación. Saqué un cuchillo grande del bloque de madera de cuchillos de mis padres. Agarré el arma con fuerza mientras miraba por la ventana de la cocina. Era difícil ver algo con tan poca luz. Mi mamá había estado regañando a mi papá por las luces de seguridad deficientes estos últimos años. Y ahora yo también lo regañaría. No podía ver nada. Regresé a la sala. Mi teléfono tembló con una vibración agresiva, haciéndome retroceder del susto. «¡Mierda!», grité. Otro mensaje del número de Natasha esperaba mi vista. Lo abrí. Era un mensaje de video, y, a juzgar por la miniatura, podía ver dónde fue tomado. Mi jardín delantero. Inquieto lancé una mirada rápida por la ventana. Pero eso fue inútil. No podía ver una mierda afuera. «Gracias, papá». Me enfrenté a mi teléfono y reproduje el video. Era más espeluznante de lo que esperaba. El clip de 10 segundos me mostraba mirando por la ventana de la cocina. En él sostenía el cuchillo como si realmente fuera a hacer algo. Dios, me veía estúpido. Más terror me golpeó. Quien grabó esto estaba en mi jardín. Y no tenía miedo. El asesino solo me estaba provocando con esta mierda. Jugando conmigo como un jugador de la NBA con un niño de 4 años en el campamento de verano. Apuesto a que este hijo de puta se estaba riendo ahora mismo. Con todo el valor de borracho que me quedaba, le envié un nuevo mensaje al asesino.
Déjame en paz, imbécil, voy a llamar a la policía. Justo antes de lanzar otra mirada a la ventana, mi teléfono vibró. El asesino había respondido en mayúsculas, demasiado tarde. A la mierda. Mi valor etílico se fue más rápido que un chorro de pis de borracho. Con dedos impulsivos marqué el 911 y me llevé el teléfono al oído. Le conté todo a la operadora sin importar lo jodidamente loco e insano que sonara. Le rogué. Por favor, envíen a alguien a 1414 Winston Road ya, maldita sea, le dije. Todo el tiempo agarraba el cuchillo mientras esperaba en la línea, por si acaso. Me mantenía mirando por la ventana hasta que vi las luces rojas y azules destellar afuera. Afortunadamente habían llegado 2 patrullas. 2 policías entraron a mi casa. Uno era amable y callado, el otro delgado y amargado. Era como el tipo Barney Fife en versión 2.0. Pude notar que el oficial Fife había echado un vistazo a mí, otro a la cerveza y otro a la caja de pizza vacía antes de formarse una opinión. Pero eso no me impidió presentar mi caso. Les conté todo sobre Natasha. Les mostré las fotos, el video. Hice que Barney Fife me creyera, o al menos que me creyera lo suficiente como para tomar en serio mi historia. Barney seguía quejándose, pero sabía que su compañero no era un imbécil. El policía tranquilo me creyó y convenció a Barney para que fuera a revisar el lugar de Natasha. Me sentí aliviado cuando el buen policía incluso se ofreció a vigilar mi casa hasta la mañana. Después de que todo el alboroto se calmó, finalmente me sentí seguro. Tenía policías revisando a Natasha. Tenía una patrulla estacionada justo afuera. Y tenía a mis padres regresando por la mañana. Créeme, cuando les conté todo a mamá y papá estaban enloqueciendo. Y por una vez me alegré de tener padres tan neuróticos. De todas formas, finalmente sentí que podía simplemente sentarme y volver a la maratón de películas clásicas. Cualquier cosa para alejar mi mente de lo que le pasó a Natasha. Al menos Carnival of Souls estaba en la tele. Para entonces, ya había tomado algunas cervezas más. Miré afuera y vi que el buen policía seguía estacionado en mi camino de entrada. Demonios. Me sentía tan seguro que incluso tiré el cuchillo sobre la mesa de centro. Terminé la cerveza número 8, y luego un montón de ideas de borracho recorrieron mi mente. Y sí, quizás la idea de volver a esas aplicaciones de chat pasó por mi mente. Después de todo, sería una distracción temporal del dolor que sentía por Natasha. Pero luego me di cuenta de que ella merecía algo mejor que eso. Quiero decir, ¿y si ella era la indicada? Y aquí estaba yo, aún vivo y bebiendo cerveza barata. Y luego pensé, después de todo esto, ¿qué pasó con su asesino? ¿Podría haber sido una broma? ¿Natasha estaba viva? Demonios, ¿era siquiera real? Vacilante miré mi teléfono. Aún no había noticias de Barney Fife ni de los otros oficiales. Pero necesitaba saber más. Necesitaba saber que Natasha estaba bien. Silencié la tele y me quedé mirando el número de Natasha en la pantalla de mi teléfono. A la mierda. Llamé al maldito número. En parte por curiosidad morbosa, y en parte por el miedo persistente de no tener ningún cierre en este asunto. Después de todo, quería atrapar a ese hijo de puta. Quería vengar la muerte de Natasha. A medida que la llamada se conectaba, esperé con una intensa ansiedad a que el asesino contestara. ¿Cómo sonarían? ¿Qué dirían? Sentí más sudor resbalar por mi frente. La anticipación me estaba matando. Era una anticipación alimentada por el miedo. Los primeros tonos solo aumentaron mis nervios. Pensándolo bien, ¿qué iba a decir? Oye, enfermo de mierda, entregarte a la policía. Jesús, este valor de borracho, más bien estupidez de borracho. Pero antes de colgar, escuché música. Sorprendido, bajé el teléfono mientras miraba alrededor de la sala. La música era molesta. Population. Un estribillo pegajoso. ¿Qué demonios?, pensé. ¿Era esa Nelly Furtado? Presté atención y me di cuenta de que sí. I'm like a bird en todo su ridículo esplendor. Miré hacia mi teléfono. La llamada seguía sonando. Y Nelly seguía cantando. La conexión me golpeó como un puñetazo en el estómago. El malestar me abrumaba. Pero me obligué a seguir como el detective aficionado más arrogante del mundo. Tal vez era el alcohol hablando. Seguí la melodía de Nelly Furtado a lo largo de mi largo y oscuro pasillo. La música era más fuerte ahora. La llamada a Natasha seguía sonando y su tono de llamada seguía sonando. Rastreando la canción, la seguí hasta la puerta de mi sótano. Deliberé sobre qué hacer. Los tonos de llamada me atormentaban. I'm like a bird me provocaba. Y Natasha me perseguía. Bajo todo ese peso, mi cabeza comenzó a dar vueltas. La presión me estaba superando.
Decidí simplemente hacerlo. Abrí la puerta y bajé corriendo. Mi valor de borracho había regresado, o tal vez solo estaba harto y listo para enfrentar lo que fuera, o quien fuera que estuviera en la casa conmigo. El sótano debería haber estado completamente oscuro, pero no lo estaba. Había un leve resplandor que provenía de la parte más alejada. Y la canción era abrumadora. Era como si hubiera interrumpido a Nelly Furtado en el estudio. I'm Like a Bird sonaba tan jodidamente fuerte en este punto. El coro ultra pegajoso retumbaba en la habitación. Bajé las escaleras a toda velocidad. Mi mente enfocada me llevó más y más cerca de la parte trasera del sótano, justo hacia donde venían la luz y Nelly. A medida que me acercaba, escuché voces apagadas. Sonaban jóvenes y fastidiosas, como adolescentes planeando una travesura y luego teniendo dudas sobre hacerlo. ¿Quiénes demonios eran?, me preguntaba. ¿Había múltiples asesinos? ¿Era todo esto solo una especie de broma enferma? Tal vez las 1 o 2 personas con las que había hablado en la universidad realmente me estaban haciendo una fiesta sorpresa. Quizás eran todas las chicas y chicos con los que había bromeado antes. ¿Quién demonios sabe? Sentí una brisa fría. Una de las ventanas cercanas estaba completamente abierta, pero aún así continué. Me obligué a seguir adelante. Lucha o huida, Patrick. Sí, definitivamente era el alcohol hablando. Y entonces llegué a mi destino. Entre el desorden de cosas de almacenamiento que mi padre maniático había guardado aquí durante décadas, vi una laptop iluminada sobre una mesa. La reconocí al instante. Era la laptop del asesino. Y Nelly Furtado seguía sonando justo al lado. La canción no era más que un tono de llamada de un gran iPhone. Me acerqué tambaleándome a la visión inquietante. Me di cuenta de que el teléfono era de Natasha. Con humor sombrío supe que debía ser a prueba de agua, ya que estaba completamente empapado en sangre. Demonios, hasta me había guardado como contacto. Ahí estaba mi nombre, Patrick, y mi foto de perfil de Tinder como foto de contacto. Maldita sea, realmente le gustaba. Colgué el teléfono desanimado y perturbado. No más Nelly Furtado. Mira a ese idiota. Escuché una voz adolescente chillar. Sí, ese idiota parece triste de mierda, agregó otro imbécil. Las voces forzaron mi mirada hacia la laptop. Ahora vi un pedazo de papel pegado sobre la pantalla de la laptop. Grandes letras toscas, como los mensajes de texto en mayúsculas del asesino, deletreaban una nota cruel para mí. Aquí tienes más atención, estrella. El asesino incluso había dibujado una carita sonriente guiñando un ojo. Era una ilustración burda, como la que dibujaría un adulto perturbado tratando de imitar la creatividad salvaje de un niño con TDAH. Y a diferencia de las letras, me di cuenta de que la cara guiñando estaba dibujada con tinta roja oscura, con la sangre de Natasha. Asqueado arranqué el maldito papel de la pantalla. Entonces vi una multitud de ventanas abiertas en la laptop. Parecían ser capturas de sitios de videollamadas como Skype o algo similar. Una multitud de caras me miraba. Jóvenes, viejas, hombres, mujeres. Los muchos rostros formaban una audiencia cautivada. «Oh, nos está mirando», comentó un mocoso sonriente. La voz del chico sonaba como si aún no le hubiera cambiado. En lugar de jugar World of Warcraft, aparentemente lo que este sitio era su escape de los matones. En otra ventana, una anciana me saludó con la mano. «Hola», exclamó con tono educado. «Dile algo», le gritó un tipo calvo. Podía sentir las miradas colectivas de todos ellos sobre mí. Eran una multitud de rostros intrigados. Inquieto di un paso atrás. Este no era el lugar Gay Bros Gone Wild o Lady Bonner's Go de Reddit, ni ninguna otra arena donde solía mostrar mi polla para que todo el mundo la viera. Este no era el tipo de audiencia al que estaba acostumbrado. No parecían hambrientos de lujuria carnal. Parecían hambrientos de sangre. «Oh, creo que ya lo veo», anunció el mocoso de voz aguda, su voz alcanzando los molestos niveles de una alarma aguda. Mis ojos se dirigieron a la esquina superior izquierda de la pantalla, y allí vi una pequeña ventana que me mostraba en el oscuro sótano, un streaming en vivo del que no podía esconderme. «Esto va a ser bueno», dijo otro adolescente. «Mejor que lo sea. Pagué buen dinero por esta mierda», se quejó el tipo calvo. En la parte inferior de la pantalla noté una caja de chat desbordante de comentarios. Mensajes como «atrápenlo», «mátenlo». Incluso había bromas casuales sobre Natasha. Una lástima que esos pechos se desperdiciaran.
Aún se veía bien. Y entonces vi el nombre del sitio en el que estaba. No era Skype, no era Omegle. No, era Live Kills. Transmisión en vivo de asesinatos. Ve toda la sangre todo el tiempo. La dirección ni siquiera me sonaba familiar. Ni .com ni .org. Esta era mierda de la Deep Web. La mierda de la que todas esas creepypastas advertían, pero nadie realmente creía. «Oh, ahí viene», chilló el mismo mocoso. Su voz chillona alcanzando el volumen irritante de una sirena. Miré de nuevo la transmisión en vivo de mí mismo. Incluso en la pequeña ventana, pude distinguir la aterradora figura con pasamontañas emergiendo de las sombras del sótano. El reflejo de su largo cuchillo de carnicero relucía en la pantalla de la laptop. Escuché a la multitud exclamar y maravillarse de emoción desde cada ventana. Estaban listos para el espectáculo, para actualizarlos. Afortunadamente, el espectáculo fue breve. Logré esquivar el primer golpe del maldito del pasamontañas antes de que él se estrellara contra la laptop, tirando todo su equipo al suelo. Ahora que lo pienso, ni siquiera estoy seguro de si el asesino era un hombre. Podría haber sido una mujer con la que jugué por todo lo que sé. Y honestamente, o tal vez esperanzadoramente, probablemente nunca lo sepa. Corrí llorando como un cobarde hacia el buen policía, pero el asesino ya había desaparecido cuando volvimos al sótano. En cambio, todo lo que quedó fue su nota. «Aquí tienes más atención, estrella». La policía se la llevó, pero no he escuchado nada más de ellos, y aunque la nota no me ha impedido seguir sexteando de vez en cuando, sus palabras y esa horrenda caligrafía se han quedado conmigo. ¿Qué persona solitaria y desesperada en sus 30s podría resistirse a un eslogan como ese? Probé Tinder, Bumble, Plenty of Fish y Match.com, solo por nombrar algunos, y no había conseguido nada que durara más que unas pocas citas para cenar. El 99% de los usuarios nunca vuelven a usar otra aplicación de citas, y esta era completamente gratis. Verifiqué 2 veces la información de la app, y no era broma. No había compras en la aplicación, ni tarifas de registro ocultas, y tenía cientos de reseñas positivas de 4 o 5 estrellas, excepto una de 1 estrella. Decía, esta app no es lo que dice ser, y eso era todo, sin explicar por qué no debía descargarse, ni por qué era engañosa nada más. Trolls, ¿no? Presioné el icono de la nube y esperé. Por lo que sentí que era la 100ª vez, configuré un perfil. Las mismas fotos de siempre, el mismo ingenioso eslogan de una línea. Ya no sentía esas mariposas que solía sentir cuando pensaba que estas cosas realmente podían funcionar. Hice la estúpida verificación de identidad, conecté mi perfil de redes sociales, pero luego las cosas se pusieron diferentes. La app me pidió que acercara mi ojo a la cámara frontal. No decía por qué, pero supuse que sería algún tipo de función de seguridad. Me impresionó. Si estos eran los pasos que tomaban para eliminar la posibilidad de bots o perfiles falsos, entonces estaba definitivamente a bordo. Usualmente el siguiente paso en estas apps de citas es buscar entre los perfiles de posibles coincidencias, pero no en Getchu. Esta app simplemente comenzó un proceso para encontrar una coincidencia perfectamente adaptada a mí en todos los sentidos. Era escéptico, pero en pocos momentos me quedé atónito al ver el resultado. Era la foto de una chica llamada Gala, de 27 años, que estaba a menos de 3,5 kilómetros de mí. Era perfecta. Quiero decir, completamente perfecta para mí. Una chica birracial objetivamente hermosa, pero con ese estilo peculiar de peinado y piercings que siempre he encontrado irresistible. Además, era encantadora, educada y parecía realmente interesada en mí. La palabra clave es parecía. Al día siguiente no respondió ninguno de mis mensajes. Unos días después, a pesar de que ya estaba bastante curtido por mis experiencias previas con apps de citas, revisé Getchu por si acaso Gala había estado ocupada o yo no había recibido notificaciones. Me sentí bastante rechazado al ver que había estado activa en la app, pero aún así no se había molestado en responderme. Había publicado una nueva foto de ella misma, y me avergüenza admitir que no pude resistirme a mirarla, pero no se veía como la misma chica alegre y sonriente que había visto hace unos días. Parecía cansada, desgastada, como si no hubiera estado comiendo o durmiendo bien. Se me ocurrió que quizá esa era la razón por la que no había estado respondiendo.
Al diablo, yo tampoco estaría muy entusiasmado con coquetear con extraños de internet si me hubiera enfermado. Pero al día siguiente publicó otra foto. Parecía aún peor. Su piel se veía seca y escamosa, y sus ojos, que solían ser de un profundo color marrón dorado, ahora parecían apagados y lechosos. Parecía que estaba muriendo. Escribí rápidamente un mensaje preguntándole si todo estaba bien y sugiriéndole que tal vez debería ir al médico si se sentía tan mal. La respuesta llegó de inmediato. Quería encontrarse conmigo. Respondí que estaba libre durante la tarde, pero ella insistió en que nos viéramos de noche. Le pregunté dónde y cuándo, pero no respondió. No recibí respuesta durante horas hasta que finalmente llegó un mensaje. Estoy afuera. Nunca le dije dónde vivía, pero aquí está. Lo sé porque miré afuera de mi edificio. Una chica de aspecto muy enfermo y hambriento está parada en la acera frente a mi edificio, mirando directamente hacia las ventanas de mi apartamento. La gente pasa junto a ella, pero es como si no la vieran. Como si nadie más pudiera verla excepto yo. Voy a bajar ahora para ver qué quiere o, más bien, qué es. No tengo idea de lo que va a pasar, pero no tengo ninguna duda de que Getchu será la última app de citas que utilice. Después de que terminó mi matrimonio, me encontré en una situación difícil económicamente. Estaba trabajando a medio tiempo como mesera y tenía un apartamento que no podía pagar. No era nada lujoso ni nada por el estilo, pero de todas maneras no ganaba lo suficiente para cubrir el alquiler. Por esa época empecé a usar Tinder para conocer gente nueva. Ya lo había usado antes. De hecho, así conocí a mi primer esposo. Una noche estaba en casa deslizando en la app y realmente nadie captaba mi atención. Tal vez estaba siendo demasiado exigente o tal vez aún no superaba a mi ex. Después de un rato, apareció un perfil interesante. Su nombre era José, y de hecho era algunos años más joven que yo. Normalmente me interesan los hombres mayores, no mucho mayores, pero nunca había salido con alguien más joven antes. Pasé por cada una de sus fotos varias veces. En una aparecía en una playa de arena blanca, en otra estaba en la ciudad de Nueva York, y en una más, parecía estar frente a un jet privado. Sé que sueno superficial, pero eso fue lo que inicialmente lo hizo destacar. Esa no era la única razón por la que me interesé, solo fue lo que lo hizo sobresalir al principio. Deslicé a la derecha en José, que fue el único me gusta que di hasta ese momento, luego guardé el teléfono y me fui a dormir. Cuando me desperté a la mañana siguiente, abrí el teléfono y vi que tenía una coincidencia en Tinder. Sabía que era José porque fue el único que había aceptado. Abrí mis mensajes y vi que ya me había escrito. Todo lo que decía era, hola. Eso es algo que realmente me molesta. Si vas a contactarme, al menos intenta decir un poco más. Sin embargo, esta vez lo dejé pasar, y empezamos a conversar. Después de no más de 5 o 10 mensajes de ida y vuelta, José me invitó a salir. Acepté, e hicimos planes para el viernes siguiente por la noche. Salimos a un restaurante muy bonito, mucho más elegante de lo que yo hubiera sugerido. Era un tipo algo incómodo. No puedo decir exactamente por qué. Tuvimos una conversación decente, pero hubo más silencios incómodos de los que estoy acostumbrada. Sin embargo, era la primera cita. Y las primeras citas pueden ser incómodas. Cuando llegó la cuenta, estaba un poco nerviosa de que José quisiera dividir el costo de la noche. No sabía cuánto sería, pero sabía que no podría pagarlo. Por eso me sentí aliviada cuando José tomó la cuenta sin dudarlo. Después de eso, nos despedimos y tomé el autobús de regreso a casa. José y yo salimos unas cuantas veces más en las semanas siguientes. Como antes, siempre la pasábamos bastante bien. Sin embargo, había algo raro en él. Era como si estuviera esforzándose demasiado para impresionarme. Estaba claro que tenía dinero, y no temía gastarlo en mí. Las cosas se volvían cada vez más extravagantes. Un fin de semana me llevó en un crucero por el río que debió costar al menos unos cuantos miles de dólares en total. Todo eso por una mujer que ni siquiera era su novia todavía. No quiero sonar desagradecida, pero parecía una señal de alarma. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando José me envió un mensaje invitándome a un viaje a México. Aunque era tentador, no estaba lista para dar ese paso. Me sentí mal, pero rompí con él a través de un mensaje de texto. Después de eso sonó mi teléfono. Era José. Contesté, y de inmediato me bombardeó con los insultos más viles y llenos de odio que jamás había escuchado.
Estaba furioso. Nunca había visto ese lado de él antes. Mientras estábamos saliendo, José siempre había sido un tipo muy educado y tímido. Mantuve el teléfono en mi oído por 1 minuto o 2 y no dejaba de gritar, así que finalmente colgué y apagué el teléfono. Estaba asustada. No sabía de qué era capaz ese tipo. Además, sabía dónde vivía, ya que me había dejado en mi apartamento 1 o 2 veces antes. A la mañana siguiente, encendí el teléfono y tenía decenas de llamadas perdidas y un montón de mensajes de José. No recuerdo exactamente el contenido de los mensajes, pero estaban llenos de los mismos insultos de antes. No respondí durante los días siguientes, pero finalmente decidí llamarlo para tratar de arreglar las cosas. Contestó y comenzó a gritarme como antes. Intenté calmarlo durante 1 minuto, pero fue inútil. Incluso dijo que tenía que reembolsarle por todas las citas en las que habíamos salido. No estaba en condiciones económicas para hacer eso, así que colgué de nuevo. Esa noche fui a trabajar. Estaba trabajando de noche como mesera en ese momento, y toda la noche tenía a José en mente. Estaba preocupada de que viniera por mí para que le pagara o algo peor. Terminé mi turno alrededor de la 1 de la madrugada y tomé el autobús a casa. Cuando llegué a la puerta de mi apartamento, se me hundió el corazón. La puerta estaba completamente abierta. Di un paso cauteloso hacia adentro y en cuanto lo hice supe que alguien había estado ahí. Mi mente fue directamente hacia José. Grité, «¿Hola?», pero no hubo respuesta. Caminé por el lugar mientras el miedo recorría mi cuerpo. Cuando llegué a mi dormitorio noté algo sobre mi cama. Era un pedazo de papel. Lo recogí y lo volteé. Había un mensaje escrito que decía, «Estás muerta». Eso fue suficiente. Salí corriendo de ahí y no volví. Me fui a casa de una amiga esa noche y llamé a la policía. Pudieron arrestar a José con mi testimonio y con la evidencia que pudieron reunir de mi apartamento. Después de interrogar a José, descubrieron que estaba completamente en bancarrota y que había estado pagando nuestras citas con dinero prestado de varias tarjetas de crédito. Eso me dejó realmente confundida por un tiempo, pero cuando vi un documental en Netflix, empezó a tener sentido. En el documental un tipo usaba Tinder para impresionar a las mujeres con regalos y citas costosas. Luego las engañaba para que le prestaran dinero prometiéndoles que se los devolvería, pero nunca lo hacía. Mi relación con José nunca llegó tan lejos, pero sospecho que iba en esa dirección. Eso explicaría por qué quería que le devolviera el dinero. Después de eso, nunca volví a saber de él, y ahora soy más cuidadosa con quien conozco en línea. Esto me recuerda a un viejo dicho que solía decir mi abuelo: si algo parece demasiado bueno para ser cierto, probablemente lo es. Trabajaba en una pequeña heladería cuando tenía poco más de 20 años. Ahí fue donde conocí a una de mis mejores amigas. Su nombre era Micaela, y era 1 año menor que yo. Era como una hermana mayor para ella. Siempre intentábamos tener nuestros turnos juntas, que usualmente eran por las noches, ya que los empleados con más antigüedad se quedaban con los turnos de día. El lugar tenía algunos periodos de alta actividad durante la noche, generalmente cuando terminaban las películas. Había un gran cine cerca y esa era nuestra principal fuente de clientes. Aprovechábamos ese tiempo para chismear y hablar sobre nuestras vidas personales. Yo tenía un novio estable en ese momento. Habíamos estado juntos desde la preparatoria, así que no tenía experiencia con las apps de citas. Micaela, en cambio, estaba en varias apps. Ella medía alrededor de 1,70 m, tenía el cabello corto y rubio, y era de complexión ligeramente robusta. Usaba Tinder la mayor parte del tiempo y solía mostrarme sus matches y los mensajes cursis que le enviaban. Estábamos detrás del mostrador de la tienda, mirando su teléfono y riéndonos. Luego me mostró una de sus nuevas coincidencias y la conversación que habían empezado. Se llamaba Alan y tenía 27 años. Alan tenía el cabello negro y un poco largo, una barba corta y gafas. En realidad era muy atractivo, casi como un modelo. Mi primera impresión fue que podría ser falso, pero no quise desanimarla, así que me quedé callada. Micaela entonces me contó que estaban planeando salir en su primera cita la noche siguiente. Le deseé suerte, guardó su teléfono y terminamos nuestro turno esa noche. La llamé la noche siguiente alrededor de las 11, para ver cómo le había ido en la cita. No contestó, lo cual tomé como una buena señal, y luego me fui a dormir.
Micaela y yo teníamos un turno juntas la noche siguiente, y estaba emocionada por saber cómo le había ido en la cita. Llegué al trabajo, pero Micaela no estaba por ningún lado. No era típico de ella llegar tarde, así que la llamé, pero no respondió. No tenía el número de sus padres, así que realmente no sabía qué hacer. Esperé en la tienda por alrededor de media hora y, finalmente, ya no pude aguantar más y llamé a la policía. Cuando hablé con el oficial, me enteré de que la madre de Micaela la había reportado como desaparecida la noche anterior. Nunca regresó de su cita. Pasaron varias semanas y nadie supo nada de Micaela. Continué trabajando en la heladería, pero era increíblemente difícil sin ella. No podía sacármela de la cabeza. Estaba en contacto cercano con su madre, y me sentía frustrada con la policía, que no había logrado avanzar en el caso. Había pasado más de 2 semanas y no había ningún arresto, así que me sentía frustrada. Otra semana pasó y aún no había noticias sobre Micaela. Para entonces estaba más que frustrada. Tenía que hacer algo, así que se me ocurrió un plan. Me creé un perfil en Tinder y subí algunas de mis fotos más lindas. Recordaba el rostro del chico con el que Micaela había salido esa noche. No tenía idea si las fotos que vi eran reales, pero tenía que intentarlo. Abrí la app y comencé a deslizar. Rechacé cada perfil. Solo me importaba encontrar al chico que salió con Micaela esa noche. Tardé alrededor de 1 hora, pero finalmente encontré a alguien que se parecía al tipo. Decía que se llamaba Fausto, aunque estoy bastante segura de que antes decía Alan. Miré el perfil durante 1 minuto y luego deslicé a la derecha. Una vez hecho eso, guardé mi teléfono e intenté no pensar en ello. Más tarde ese día, abrí la app y vi que tenía un mensaje de él. Sentí una mezcla de asco y emoción. Esto podría ser la clave para averiguar qué le pasó a mi amiga. Respondí a su mensaje y me avergüenza decir que lo que escribí fue bastante provocador. Necesitaba que este tipo se interesara. Después de unos cuantos mensajes más, Fausto me invitó a salir, y yo acepté con entusiasmo. A la noche siguiente, nos encontramos para tomar algo en un pequeño bar al otro lado de la ciudad. Me costó contener las lágrimas cuando lo vi sentado en una mesa en una esquina oscura del lugar. Se veía igual que en sus fotos, lo cual, para ser honesta, me sorprendió. Me senté y puse mi mejor sonrisa forzada, aunque casi me hizo vomitar de los nervios. Hablamos durante alrededor de 1 hora. No mencioné a Micaela, aunque era un tema muy conocido en el área. Mientras lo miraba, me preguntaba qué sabía él. Realmente me daba mala espina y sospechaba mucho que tenía algo que ver con lo que le había pasado a Micaela. Pensaba en cuál sería mi siguiente paso. El plan simplemente era ponerme en contacto con el tipo, y siendo honesta no esperaba que funcionara. Ahora que estaba ahí, realmente no sabía qué hacer. Seguí hablando con Fausto hasta que finalmente me invitó a ir a su casa. Me negué amablemente y luego me excusé rápidamente. Me levanté y salí de ahí tan rápido como pude. Cuando llegué a la calle marqué 911. Conseguí comunicarme con el detective encargado del caso de Micaela y le expliqué lo que había pasado. Le conté lo que hice y le dije que creía que ese tipo era el responsable de la desaparición de Micaela. Para mi alivio, el oficial me creyó y se lo tomó en serio. Les di la información de Fausto y me prometieron investigarlo. Una semana después, escuché que Fausto había sido arrestado y confesó haber matado accidentalmente a Micaela. Incluso los condujo a su cuerpo. Aún trabajo en la heladería, pero nunca superé completamente lo que le pasó a mi amiga. Hay algo de cierre en conocer la verdad, pero sigue siendo difícil. Soy un hombre de 36 años, y esto me pasó cuando tenía 30. Nunca he tenido mucho éxito con las mujeres, probablemente porque soy muy tímido e introvertido. Cuando era más joven, intentaba salir con amigos, pero siempre me sentía muy incómodo en medio de las multitudes. Los clubes nocturnos son prácticamente el último lugar donde querría estar. Debido a eso, siempre me ha resultado muy difícil conocer mujeres. No soy mal parecido, soy alto y estoy razonablemente en forma. Dado que todos prácticamente juzgan a los demás por sus fotos, sentía que tenía una ventaja. Prefiero que me juzguen por mi apariencia en lugar de por mi personalidad torpe. Estaba usando una app de citas llamada OkCupid, y estaba hablando con una mujer muy hermosa llamada Shelly. Honestamente, parecía una modelo de moda o algo así.
Apenas podía creer que estuviera interesada en mí. Hablamos cada noche durante más de 2 semanas antes de que finalmente me pidiera que nos viéramos en persona. Sugerí que nos encontráramos para cenar en un restaurante, pero ella me invitó a su casa. Eso solo ya debió haber sido una gran señal de alerta. Pero acepté de todas formas. Cuando llegó el momento, tomé el autobús hasta la dirección que Shelley me dio. Y cuando llegué, era una casa antigua que necesitaba urgentemente mantenimiento. No era exactamente el tipo de lugar que esperaba para una mujer como ella. Pensé que sería un penthouse de lujo o algo parecido. El lugar era de un solo piso con un garaje para 2 autos. Tenía revestimiento de vinilo azul claro con varios paneles faltantes. El techo era de tejas marrones y todas estaban levantadas, mostrando que necesitaban ser reemplazadas. No había luces en la casa, así que no estaba seguro de si estaba en el lugar correcto. Le envié un mensaje de texto a Shelley para asegurarme de que realmente fuera su casa. Ella respondió de inmediato y me dijo que entrara por el garaje. Miré hacia el garaje y la puerta grande estaba ligeramente abierta en la parte inferior. Había un espacio de alrededor de 1 metro, justo lo suficiente como para que yo pudiera pasar sin tener que ponerme de rodillas. Estaba nervioso, pero estaba muy emocionado por conocer a esta chica, así que caminé por el camino de entrada hacia la puerta abierta del garaje. Me paré frente a ella, me incliné y miré adentro. Había una luz tenue en la esquina lejana del garaje. También noté que no había ningún auto. Me agaché, pasé por el espacio y me puse de pie para mirar alrededor. Vi a un hombre enmascarado de pie al otro lado del garaje, y estaba sosteniendo un cuchillo. Tan pronto como cruzamos miradas, la puerta comenzó a deslizarse hacia abajo, y el hombre corrió hacia mí. Me tiré al suelo y rodé de vuelta fuera del garaje, pasando por debajo de la puerta automática por unos pocos centímetros. Me levanté de un salto y salí corriendo de allí. Unas cuadras más adelante, había un Dunkin' Donuts que estaba bastante concurrido. Cuando vi la tienda llena de gente, supe que estaba a salvo. Una vez que tuve la oportunidad de recuperar el aliento, decidí no ir a la policía. Para ser honesto, me daba mucha vergüenza haber caído en esa trampa. Me avergonzaba estar usando citas en línea para empezar. Sé que fue la decisión equivocada, pero eso fue lo que hice. 1 año después, estaba viendo las noticias y escuché que alguien más había tenido una experiencia similar a la mía, solo que esta no terminó tan bien. Ahora sé que esa noche pude haber salvado la vida de alguien si lo hubiera denunciado, pero no lo hice, y eso pesa mucho en mi conciencia hasta el día de hoy. Mi nombre es Abigail y tengo 21 años. Esto me pasó cuando tenía 19. Salí con un chico que conocí en Tinder llamado Claudio. Parecía tan agradable como cualquiera a través de algunos mensajes de texto y unas cuantas llamadas. Fue un error no pedirle que hiciéramos FaceTime para asegurarme de que no fuera un catfish o algo así. Pueden burlarse de mí todo lo que quieran en los comentarios por eso. Nunca había pasado por algo así, ni había sido víctima de un catfish, así que no pensé que fuera algo tan común. Claudio me preguntó si quería pasar por su casa un viernes por la noche, después de que saliera del trabajo. Habíamos estado hablando por unos días, así que no me oponía. Lo único era que no estaba buscando solo una conexión casual. Estoy segura de que algunas de ustedes chicas saben exactamente cómo es eso. Puede ser difícil saber si un chico tiene motivos ocultos. Siendo realistas, si somos honestas, el 90% de los hombres solo quiere acostarse contigo, incluso si son amables y buenas personas. Hay que ser realista. Así es el mundo en el que vivimos, y eso lo entiendo perfectamente. Pero yo esperaba a alguien que quisiera conocerme un poco primero, y tal vez si las cosas progresaban, podríamos empezar a hablar de eso o incluso de iniciar una relación. Aunque tampoco es que necesariamente buscara eso. Básicamente, solo esperaba que no fuera un raro y que pudiéramos pasar un buen rato. Las fotos de él en Tinder eran tan típicas de Tinder como pueden ser. Un chico con un estilo estadounidense de campo, con fotos de él pescando. No es que eso importe tanto, pero ambos conectamos por nuestra fe en Dios, y eso me hizo sentir mucho más cómoda sabiendo que teníamos algo en común. Ahora me doy cuenta de que solo estaba usando eso como excusa para que bajara la guardia. Tenía que ser así. Era un viaje de unos 20 minutos para mí, lo cual estaba bien. Llegué alrededor de las 10:30. Vivía en una urbanización tranquila que parecía bastante nueva, ya que no había muchas casas en las calles que parecieran habitadas.
Estacioné al lado de la calle y miré la casa una vez más. Solo estaba encendida la luz del porche y nada más. Ninguno de mis familiares o amigos sabía dónde estaba en ese momento, así que decidí enviarle un mensaje rápido a mi hermana diciéndole que estaba en una cita de Tinder, y también le mandé la dirección, por si acaso algo salía mal. Tragué el nerviosismo que sentía mientras caminaba hacia el porche. Le envié un mensaje rápido diciendo que ya había llegado, y justo cuando lo estaba mandando, él lo leyó. Toqué la puerta y esperé un segundo, pero nadie respondió. Toqué de nuevo y volví a esperar. De nuevo, nadie respondió. Ahora tenía un mal presentimiento, así que volví a mi coche pensando que debía haberme equivocado de casa. De repente, recibí un mensaje en Tinder de Claudio. Me dijo que era una tontería por haber tocado la puerta equivocada y que podía verme, que estaba solo 2 casas más allá. La dirección que me envió llevaba a la casa equivocada. Ya saben cómo a veces puede fallar Google Maps. Revisé la dirección de la casa en la que estaba, y efectivamente era diferente al número que él me había dado. Caminé hacia la casa que él me indicó, con un Pontiac verde estacionado enfrente. Noté que la luz del porche estaba encendida, al igual que la de la sala de estar. Aproximadamente cuando estaba al 70% del camino, la luz interior se apagó. Me detuve al final de la entrada, pensando un momento y observando mis alrededores. Si algo salía terriblemente mal, no habría muchas opciones para conseguir ayuda. De repente, antes de que pudiera pasar algo más, recibí otro mensaje en Tinder de Claudio. Me preguntó, ¿vas a venir? Con un emoji de risa. Pensé que era raro, definitivamente no era algo normal, pero seguí caminando. Finalmente noté que la puerta principal estaba abierta, aunque la puerta de vidrio estaba cerrada, y estaba demasiado oscuro para ver adentro. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta, recibí un último mensaje de él diciendo que la puerta estaba sin seguro. En ese momento simplemente supe que algo estaba mal, así que empecé a caminar de regreso a mi coche. Justo cuando estaba abriendo la puerta del coche, escuché la voz de una chica, probablemente de mi edad, viniendo desde la casa. Miré hacia atrás y la puerta estaba abierta, y ella estaba asomada. Me preguntó si iba a entrar. También tenía una bebida seltzer en la mano. La miré y le dije que estaba bien, y me fui de allí. Claudio me había dicho originalmente que estaba solo en casa, y las señales de alerta no dejaban de sonar en mi cabeza, así que decidí que ya era suficiente. Me subí al coche y me fui. De camino a casa, abrí Tinder y vi que Claudio me había bloqueado. No me dio ninguna explicación, absolutamente nada. Para mí, eso me dio toda la información que necesitaba. Eso me mostró que definitivamente algo andaba mal y que no estaba exagerando nada. ¿No creen que una persona normal simplemente saldría a saludarte? Tal vez no era un catfish, pero todos mis amigos del área me dijeron que nunca lo habían visto antes. Siento que había algo siniestro detrás de la superficie. Independientemente de si estaba exagerando o no, si hay señales de alerta y tengo un mal presentimiento, realmente no vale la pena correr el riesgo. Unos días después, recibí un mensaje de texto preguntándome si quería intentar vernos de nuevo. Claudio decía que lamentaba lo de la última vez. Absolutamente no. Mi amiga Ángela me sugirió buscar su número en internet para ver qué información podía obtener. Y esto fue lo que encontramos. Decía que el dueño del teléfono tenía 28 años, y que su nombre era José. Eso es realmente sospechoso y me hace pensar que definitivamente me estaban haciendo catfish. Eso explica por qué no pudo recibirme en la puerta. No sé qué tenían planeado para mí, pero al menos no tuve que descubrirlo de la peor manera. Quizás no pensaría tan mal si no hubiera una chica tratando de atraerme con alcohol. Eso fue la gota que colmó el vaso para mí. Yo nunca pensé que sería el tipo de chica que se encontraría con un chico que conoció en Tinder. Pero ahí estaba, fuera de esta casa de aspecto sospechoso, sintiendo una mezcla de emoción pero también nervios. Sus fotos lo hacían ver súper guapo, y habíamos estado enviándonos mensajes de texto durante un par de semanas, así que sentía que ya lo conocía un poco. Cuando llegué, noté que había una fiesta. Realmente no se suponía que estuviera en Tinder a los 16 años, pero mentí sobre mi edad. Todas mis amigas también estaban ahí, así que pensé que estaría bien. Sin embargo, cuando entré, mi emoción se convirtió rápidamente en incomodidad. Alguien me preguntó quién era,
y le dije que me llamaba Kayla. Fue entonces cuando Julieta, el chico con el que estaba hablando, se me acercó con 2 cervezas y me saludó. Luego insistió en que bebiera una. Julieta se veía muy diferente y mayor en persona de lo que aparentaba en las fotos, y eso inmediatamente me hizo cuestionar muchas cosas. Rechacé la cerveza. En la fiesta, la mayoría de los presentes eran hombres mayores. Diría que la edad promedio era de unos 24 años. De repente sentí que había cometido un gran error. Estaban jugando beer pong y actuando de manera loca. Nada parecido a lo que esperaba al entrar. Intenté irme, pero Julieta y algunos de sus amigos me presionaron para que me quedara más tiempo. No sabía qué hacer y empezaba a sentir mucho miedo. Entonces noté a otra chica de mi edad que se veía tan incómoda como yo. Era como si ambas supiéramos que estábamos en una situación peligrosa, y ella parecía que ya había pasado por cosas malas. Me acerqué para hablar con ella, y me dijo que había querido irse desde el segundo en que llegó, y que pensaba que solo venía para conocer a un chico. Ambas pensábamos que veníamos a conocer a Julieta, y él ni siquiera nos estaba prestando atención, lo cual probablemente era algo bueno. Intentamos salir de ahí en silencio en un momento, pero estábamos esperando el momento adecuado para irnos sin que nos notaran. No nos conocíamos, pero nos mantuvimos juntas, esperando que la unión nos diera algo de fortaleza. Fue entonces cuando las cosas se pusieron realmente oscuras. 2 de los hombres mayores empezaron a actuar de manera muy agresiva e intentaron llevarnos físicamente a una habitación y obligarnos a beber. Se hizo evidente que ambas estábamos en peligro, y la única opción era huir. Afortunadamente, en un momento dado, Julieta hizo que esos tipos nos dejaran en paz. Los tipos que más problemas nos estaban dando salieron por la puerta trasera por alguna razón, y lo tomamos como una señal para correr. Logramos escapar y llamar a la policía. Ambas fuimos víctimas de una trampa retorcida. Corrimos hacia mi coche lo más rápido que pudimos, buscando refugio en un estacionamiento cercano a unos 2 kilómetros de distancia, donde nos abrazamos y agradecimos a Dios por habernos permitido salir de esa casa sin hacernos daño. Sabían que éramos menores de edad desde que llegamos y no les importó. También vieron lo incómodas que estábamos y que queríamos irnos, y tampoco les importó. Me estremezco al pensar en lo que podría haber pasado si la otra chica y yo no hubiéramos confiado en nuestros instintos y cuidado la una de la otra. Conocer a un desconocido de Tinder fue el mayor error de mi vida, y nunca volveré a correr ese tipo de riesgo. Fue un llamado de atención sobre los peligros que pueden venir con las citas en línea, y estoy muy agradecida de que ambas lográramos salir de esa casa. Empecé a usar Tinder por primera vez hace unos meses, y aquí está mi primera y última experiencia de conocer a alguien de un sitio en línea. Tengo 24 años, y soy bastante promedio. No soy el más atractivo ni estoy súper en forma. También soy un poco nerd. Lo único que realmente tengo a mi favor es que gano suficiente dinero para cuidarme a mí mismo y a una futura pareja, para poder pagar todas las cuentas. Solo he tenido una relación seria, y a mi edad, estar soltero todavía me resulta embarazoso. Hay mucha presión de mis amigos y familia diciéndome que necesito salir más y vivir mi vida. Perdón por el exceso de información, pero también sigo siendo virgen. Mis amigos prácticamente me crucifican por eso cada vez que salimos. En realidad lo dicen en broma, pero nunca he entendido por qué les importa tanto. Hice match con una chica llamada Isabela, y hablamos durante semanas por teléfono y en Snapchat antes de conocernos en persona. Eventualmente le pregunté si le gustaría salir, y aunque al principio parecía dudar, finalmente dijo que sí. Esa noche me envió la dirección, y llegué allí justo antes de las 9. Admito que estaba un poco nervioso antes del encuentro. Era mi primera vez conociendo a una chica de Tinder, y solo esperaba que todo saliera bien. La recogí y fuimos a cenar, y pagué la cuenta. Al principio fue realmente incómodo, pero después, cuando empezamos a conocernos más y con un par de tragos, ambos comenzamos a relajarnos y a divertirnos. Le pregunté si quería hacer algo más esa noche, y aunque parecía interesada, me dijo que había tenido un día largo y que tenía que levantarse temprano al día siguiente. Me dijo que quería que saliéramos de nuevo en unos días y sugirió que lo hiciéramos en mi casa. También propuso que tomáramos algunos tragos, que ella prepararía la cena y que pudiéramos ver algunas películas. Eso me sonó perfecto,
Así que la dejé en su casa esa noche y, alrededor de 4 días después, vino a la mía. Ambos teníamos el día siguiente libre del trabajo, así que parecía que sería perfecto para nosotros. Esta vez, insistió en conducir ella misma en lugar de que yo pasara a recogerla. Llegó alrededor de las 7, y poco después empezamos a preparar la cena. También empezamos a beber bastante temprano. Al principio tomé unas cervezas, pero ella parecía estar poniéndose mucho más ebria que yo, así que quiso que tomara su licor. Me tomé unos tragos de lo que traía, y en los siguientes 10 minutos empecé a sentirme realmente mal. Era una sensación demasiado repentina, ya que normalmente soy bastante resistente al alcohol. Empecé a sentirme muy mareado y extraño, y después de unos minutos ni siquiera podía mantener una conversación básica. Lo último que recuerdo fue a Isabela riéndose de mí por alguna razón, y después me desmayé y caí dormido como por 4 horas. Me desperté en el sofá con un dolor de cabeza terrible y respiración pesada. Estaba desorientado, y me levanté para buscar a Isabela. La casa era un desastre absoluto y la puerta principal estaba completamente abierta. Empecé a buscarla por toda la casa, y lo único que noté fue que había cosas tiradas por el suelo y que mi casa era un gran desorden. Mis 2 televisores habían desaparecido, mi pistola y un montón de dinero también estaban desaparecidos, incluso algunas de mis prendas de ropa caras. En total, ella y quien sea que probablemente la acompañó se llevaron más de $4,000 en cosas. Me sentí como un completo idiota por haber permitido que esto pasara. Intenté enviarle un mensaje en Tinder, pero me había bloqueado. Intenté llamarla y enviarle mensajes a su teléfono, pero también me había bloqueado allí. La realización de lo que acababa de pasarme me golpeó como un camión, y estaba tan enojado y sintiéndome sin esperanza. Hice un reporte a la policía, pero seguramente Isabela me dio un nombre falso porque no pudimos encontrarla en redes sociales ni su apellido, si es que realmente era ella. Lo único que teníamos como pista era su apariencia y la dirección donde supuestamente vivía. Cuando la policía tocó en su puerta, los recibió un chico joven que dijo que Isabela no vivía ahí, así que realmente no pudieron hacer nada sin una orden de registro, y eso fue el fin de eso. Desde entonces he estado recriminándome a mí mismo, y he jurado no tocar nunca más una app de citas.